Buenas noches a todos. Eh, Qué bueno nuevamente este segundo ciclo del Club de Revistas. Somos en este momento 14 participantes. Mi nombre es Edwin Quintero, pues para los que no me conocen, soy médico nefrólogo. Y hoy vamos a revisar dos artículos. Uno, la primera, que es médica asistencial de la unidad renal. Lleva con nosotros trabajando 4 o 5 años aproximadamente. Estuvo un año rotando con el doctor Ronco allá en Italia, un observership, y nos va a hablar un artículo muy interesante sobre las vasculitis, el artículo Pexivas que fue publicado en el New England Journal of Medicine. El segundo tema va a ser tocado por el doctor Iván Villegas, un artículo que es en junto con cardiología, y en apoyo el doctor Nicolás Jaramillo, también bienvenido, quien va también a dar sus puntos de vista con respecto al determinado artículo. Recordemos que en el panel, que son las personas que ustedes ven al frente, únicamente pueden haber 6 personas. Si alguien quiere hablar, lo puede hacer siempre y cuando esté en un laptop o esté en un PC. Sin embargo, si está en un iPhone, o en un iPad o un Android, pueden escribir las preguntas en el icono de preguntas, en el link de preguntas. Y bueno, bienvenido Claudia, bienvenida y bueno, espero que nos ayudes a dilucidar este tema tan interesante de lo de las vasculitis. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pasó la moto. Yo soy Claudia Tamayo. Les voy a hablar sobre el estudio PEXIVAS del doctor Walsh de la Universidad de Hamilton en Canadá, que finalmente sale un artículo como de conclusión, que es sobre vasculitis severa asociada a ANCAS, el tratamiento con plasmaféresis y glucocorticoides. Este estudio es un estudio multicéntrico, internacional, abierto, o sea que no fue hecho de ninguna manera ciega, factorial, de un diseño 2x2, aleatorizado, con pacientes con la vasculitis severa que tenían afectación renal o pulmonar. Se podría mirar que la afectación renal eran los pacientes que tuvieran una tasa de filtración glomerular menor del 50 mililitros por minuto o hemorragia pulmonar difusa. Los pacientes que se incluyeron en este estudio fueron pacientes de 15 o más años con granulomatosis microscópica de novo o con recaída, que tenían positividad para anticuerpos antimieloperoxidasa y proteinasa 3, compromiso renal o compromiso pulmonar. Ellos quisieron evaluar básicamente la, la aplicación de plasma y la no aplicación de plasma junto con utilizar un régimen de glucocorticoides estándar y un régimen reducido. Básicamente se dividieron en 4 grupos. Todos los pacientes fueron más o menos 704 pacientes en total, así que fue una muestra bastante grande, que fue en 16 países diferentes, en 92 centros asistenciales. Todos los pacientes se les dio ciclofosfamida o rituximab. Y esos pacientes se dividieron primero en dos, a unos se les daba plasma, a otros no, y de esos 2 grupos se dividieron nuevamente en dos, a unos se les daba la dosis estándar y a otros se les daba la dosis reducida de glucocorticoides. La dosis de glucocorticoides se basó en el peso, pacientes de menos de 50 kilos, entre 50 y 75 y más de 75. La primera semana se les colocó la misma dosis a todos en los 2 regímenes. Con metilprednisolona a todos, máximo 1 a 3 gramos. Y luego recibieron prednisolona ya vía oral. En el grupo estándar empezaron a reducir gradualmente la dosis a partir de la tercera semana. En cambio, en el grupo de dosis reducida, reducieron inmediatamente al 50% a partir de la segunda semana. A los 6 meses ya más o menos habían completado
una dosis acumulada de menos del 60% los pacientes que estaban recibiendo el régimen reducido. Y luego, cuando ya cumplieron las 22 semanas, todos los pacientes, los de reducido y no reducido, recibieron 5 miligramos de prednisolona al día hasta la semana 52. Si habían pacientes que tuvieran recaídas o fueran refractarios al tratamiento, simplemente se les colocaba un pulso adicional de glucocorticoides, pero no se les colocaba nueva plasmaféresis. Luego de tener tratamiento con ciclofosfamida de 3 a 6 meses, siguieron con azatioprina para mantener la remisión hasta la semana 52. Básicamente, ¿qué querían ellos evaluar ahí? Ellos evaluaron dos resultados, uno que es el resultado primario y el resultado secundario. El resultado primario sería los pacientes que tuvieron muerte por alguna causa o enfermedad renal terminal. Y el resultado secundario era pacientes que tuvieran muerte por alguna causa, enfermedad renal terminal, efectos adversos severos, remisión completa o por lo menos remisión sostenida, cambios en el estilo de vida y eventos adversos severos. Esos fueron los resultados que ellos evaluaron. Aquí hay unas tablitas donde se ve, ahorita les hablo un poquito más pues como de la estadística y de la cantidad de pacientes, pero hablando como parte ya de conclusiones, en esta, por ejemplo, esta primera, se ve en la parte del eje, el eje Y, vendría siendo los resultados primarios, ¿sí? La muerte y la enfermedad renal terminal. Y en el eje de la X serían los años en los que fueron evaluados, que fueron más o menos 6 años. Entonces, nos muestra a cuáles le colocaron plasma y a cuáles no. Y de esos, cuáles tuvieron alguna de esas consecuencias. En términos generales, a simple vista, de hecho, se puede ver claramente que no es muy significativa la diferencia que hubo entre los que se le colocó plasma y los que no se les colocó. Fueron 352 que se les colocó plasma y 352 que no se les colocó. Y de esos tuvieron más o menos, aquí ya les muestro, sería acá. De los que se le colocó plasma, 100 tuvieron uno de esos resultados, o muerte o falla renal terminal, que nos daría un 28%. Y de los que no se le colocó plasma, 109 tuvieron resultado primario, o sea, un 31%. No es mucha la diferencia que hay entre esos dos porcentajes. La otra figura que nos muestra entonces también es la de los glucocorticoides, que sería la figura que se parece incluso mucho a la otra, a la de plasma. Es lo mismo. Aquí sí cambia un poco la cantidad de los que se les colocó glucocorticoides estándar y la dosis reducida. Además, porque ellos también hicieron estudios por población, entonces tuvieron diferentes resultados con diferentes pacientes. Pero a la larga, este vendría a mostrarnos, por ejemplo, acá nos muestran que de 325, 83 tuvieron un resultado primario, o sea, muerte o enfermedad renal terminal, sería el 25% en los que tuvieron dosis estándar. Y en los que tuvieron dosis reducida, de 330 que hubo, tuvieron 92. Eso nos daría más o menos un 28%. Esto quiere decir que no hay una diferencia significativa entre reducir los glucocorticoides tampoco. Bueno, aquí esto sería más o menos una tablita muy parecida a la otra, que es como de las conclusiones, que ya nos muestra el número necesario a tratar que utilizaron, y después de haber hecho los análisis secundarios, porque hicieron unos con análisis primario y otros ya con análisis por población. En esta tablita nos muestran los análisis primarios y nos muestra
también la razón de riesgo. Muestra entonces acá que de 352 que se les colocó plasma, 100 tuvieron resultados primarios. Y los que no tuvieron plasma, 109. Es poca la diferencia que hay. En esta lo que se muestra es la parte de los corticoides y también la del plasma, pero ya mostrando los resultados secundarios, que los que decíamos que eran muerte por cualquier causa. Ay, se me fue. ¿Qué pasó? No logro ver la presentación. Eso. Muerte por cualquier causa. Doctora, no hay audio. Oh. Lo último, porfa, Claudia. Pero lo otro sí me lo escucharon. Fue lo último, esta diapositiva nomás. Ah, bueno. Estamos viendo es los resultados secundarios, ¿cierto? De los que se les colocó y no se les colocó plasma, y los que se les colocó el régimen reducido de glucocorticoides y el régimen estándar. Que recordemos, los resultados secundarios son la muerte por cualquier causa, la enfermedad renal terminal, la remisión sostenida, los eventos adversos serios y las infecciones serias en un año. ¿Qué podemos concluir de este estudio? Este estudio es muy interesante porque tuvo una gran muestra y logra demostrar que no resulta en una menor incidencia de muerte o enfermedad renal terminal el hecho de colocarle plasmaféresis a los pacientes. Lo otro que también es muy importante es que la reducción a la exposición de los glucocorticoides no dio resultados a la dosis estándar con respecto a muerte y enfermedad renal terminal, pero sí fue positivo en el sentido de que tuvo menos riesgo de infecciones serias en el primer año de tratamiento, que también sería otra ventaja que nos estaría dando. También dice que no hubo interacciones entre el régimen de glucocorticoides y plasmaféresis en el análisis de estos resultados primarios. Y no hubo diferencias significativas entre el grupo de plasmaféresis y el grupo control en cuanto a los resultados secundarios, entre ellos incluyendo también los eventos adversos serios. Pero de esto también tenemos que hablar cuáles fueron las fortalezas y las limitaciones. Una de las fortalezas más grandes es precisamente que fue un estudio muy grande que fue hecho en 19 países, en casi 100 centros de atención. Ellos utilizaron para evaluar resultados muy objetivos, pues como el de la muerte, la falla renal terminal, fueron muy objetivos y muy fácilmente comprobables, centrados básicamente en el paciente. Además, hubo buena adherencia de los pacientes, hubo consistencia en los efectos analizados, porque se había visto que en otros estudios que habían hecho también, no había consistencia en el hecho, por ejemplo, de tener personas con enfermedad renal terminal, un porcentaje algo alto, digamos, pero un porcentaje bajo de muerte. Entonces no tiene mucha consistencia lo uno con lo otro. En este caso todo fue muy consistente. Y la inclusión internacional y el ancho de la elegibilidad mejora mucho más los resultados para poderlos generalizar. ¿Cuáles fueron las limitaciones? Que el estudio fue abierto, obviamente el hecho de ser abierto hace que pueda haber más sesgos. Otra cosa que también podría influir mucho es el intervalo de confianza, que fueron muy amplios, entonces eso todavía nos deja la duda entre que puede permanecer posible los resultados diferentes a la reducción de los esteroides o a la colocación o no de plasma. Y que también habría que ponderar y mirar bien cuál es la probabilidad de los beneficios que no se lograron detectar
contra las probabilidades de gastos, inconvenientes, daños y complicaciones adicionales. Listo. Eso es todo. Muchas gracias. Es decir que, bueno, en tu opinión, y yo creo que es pregunta también para todos, ¿se debe o no se debe seguir haciendo intercambio plasmático? Emir lo acabamos de subir como panelista y él es el que hace la gran mayoría de plasmaféresis aquí en Medellín. Me gustaría saber qué opinión tiene él y que también sé que ve agudos en Nueva PS, a ver qué opinión tiene con respecto a este artículo. Yo personalmente, pues no es que no he leído tanto, obviamente, como el doctor Emir, ni mucho menos, pero con este estudio tan grande que veo, que está tan generalizado, que fue hecho en tantos países del mundo, aunque no hablo mucho del análisis estadístico, se ve que fue un análisis demasiado juicioso porque analizaron las variables cada una aparte, según lo que necesitaban evaluar. Fue hecho muy juiciosamente a pesar de tener unos intervalos de confianza amplios y lo que se tiene hasta ahora, pues creo que es una buena herramienta para pensar realmente que se pueda pensar en no realizar la plasmaféresis, pues ya dependiendo del tipo de paciente, porque también habría que mirarlo por subgrupos, pero yo pienso que una de las cosas que sí podría estar un poquito más clara es lo de la dosis disminuida de glucocorticoides, que también sería mucho más favorable porque disminuye los efectos adversos y las infecciones en un año, según decía el artículo. Entonces, se podría empezar por ahí. No sé ya ustedes con la experiencia que podrán... Entonces, doctora, ¿la plasmaféresis se hizo con plasma o con albúmina? Con plasma, y se les colocó albúmina a algunos pacientes. Espérate que esa parte... Yo leí que se les colocó albúmina, creo que al 60% de los pacientes que se les colocó plasma. 4. ¿Qué opinas de la plasmaféresis en esos pacientes? Jorge, pues vea. ya se activó ahí. Estoy preguntando aquí, Jorge, a Jorge y a Mir, que son los que hacen plasmaféresis aquí en Medellín, ¿qué opinas de la plasmaféresis en este escenario? Vasculitis P, C, ANCAS positivos y algunos pacientes con hemorragia alveolar. ¿Qué experiencia tienen y qué opinan de los resultados de este artículo? Pues yo creo que la mayoría de los casos en los que uno hace recambios plasmáticos, para utilizar, digamos, el término más técnico que les gusta al grupo de ASFA, siempre ha sido controversial y tenía un nivel de evidencia que era 2B, y dependía mucho de la presencia de los marcadores de los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo positivos, específicamente P y C, que podrían dar una indicación de que hubiese mejor respuesta. Lo bueno, digamos que lo que ya había mencionado la doctora Claudia, lo de destacar del estudio, es que realmente desde el punto de vista de estrictamente medicina basada en la evidencia, quienes prefieren no realizar recambios plasmáticos, pues tendrían un argumento poderoso para decir que los recambios plasmáticos no cambian el endpoint principal, que es la mortalidad asociada a vasculitis. Siempre se ha considerado una terapia de rescate, parecido a lo que ocurre con algunas otras entidades, como específicamente nefropatía lúpica refractaria. Sin embargo, algunos expertos, algunas de las menciones, por ejemplo, que hace UpToDate hasta el volumen anterior, es que es una terapia que tiene utilidad, igual que como lo ha recomendado ASFA. Esta es la primera vez que hay, digamos, un estudio tan grande para poder tratar de responder la pregunta de si las vasculitis responden o no efectivamente a recambios plasmáticos. Respecto a la parte de los esteroides, ratifica una cosa que sí ha sido tradicional en la literatura y está bien definido, que los esteroides no son la piedra angular del tratamiento de las vasculitis, solamente están indicados en las primeras 8 a 12 semanas o extender la máxima hasta 14 semanas en dosis titulada para disminuir lo más rápido posible, porque no son esenciales
en el tratamiento de las vasculitis y en el mantenimiento menos, a pesar de que en el mundo entero casi todos los grupos de reumatología y de nefrología las usamos con dosis muy similares a las de otras enfermedades, de aproximadamente 0.5 miligramos kilo día en dosis de mantenimiento prolongados por periodos muy largos. Obviamente hay muchas cosas a pesar de lo grande del estudio, como es el hecho de la aleatorización en el estudio abierto, donde pues los autores pueden preferir cuáles pacientes van o no van a reciben PEX y cuáles pacientes van solamente a terapia glucocorticoidea con azatioprina o citostáticos. Pero pues a pesar de que obviamente uno tiene la tendencia a creer en las cosas con las que trabaja, porque realmente uno en la práctica sí ve que algunos pacientes son posibles rescatar, la tasa de complicaciones es supremamente baja. Lo que mencionó ahora el doctor Henao, realmente estos recambios plasmáticos, pues está indicado hacerlos con albúmina humana al 4 o al 5%, y solamente se utiliza plasma fresco en dosis bajas de 10 mililitros kilo por sesión cuando existe hipofibrinogenemia por debajo de 150 o según las últimas guías con hipofibrinogenemias por debajo de 100. No sé, Jorge, qué opinión tenga. Doctora, una pregunta. ¿Con qué fue que hicieron el reemplazo? Esa parte fue con albúmina y plasma, ¿cierto? Sí. Más con plasma, ¿cierto? Sí, ¿Cómo? más con plasma. Sí. Sí, más ¿Y plasma. cuántas sesiones en promedio más o menos hicieron? Que entré un poquito atrasado. De 5 a 7, Jorge. Bueno, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mir. El estudio, pues por lo que están comentando, un estudio grande, un estudio pues que de todas maneras es muy importante y relevante porque lo que uno revisa en la literatura no hay tanta casuística con un nene de pacientes grandes, empezando pues porque no es una patología tan, entre comillas, tan frecuente. Yo sí pienso que por lo menos los casos que nosotros hemos tenido, que en estos más de 10 años que llevamos, los casos que hemos hecho, pienso que los resultados han sido más positivos que negativos. Pienso que es una terapia alternativa, no una terapia, y cuando hablo de alternativa es que tiene que asociarse con las otras variables en el manejo de estos pacientes con vasculitis y con hemorragia alveolar. O sea, lo que quiero decir es que no solamente vamos a tratarlos con este tipo de terapia, sino por lo menos los casos que nosotros hemos tenido en todos estos años siempre van asociados a los tratamientos alternativos, como decía bien, los esteroides no vienen siendo el tratamiento de elección, sino otro tipo de medicamentos. Entonces yo pienso que evaluarlo como variable única o como terapia única es difícil de sacar conclusiones basadas por lo menos en la experiencia de nosotros, pero yo sí pienso que es una terapia que en general, asociada con los otros tratamientos, pienso que a nosotros nos ha ido bien. Teniendo en cuenta obviamente las variables de la parte de los tiempos de coagulación, el fibrino es muy importante porque si está asociado, valores de 100 a 150 están asociados con resultados y con mayor riesgo de sangrado en los pacientes. Jorge, Jorge, y para Emir también, una pregunta que están haciendo ahí muy importante es que te voy a poner 3 escenarios clínicos. Paciente con glomerulonefritis rápidamente progresiva con creatinina en 5. Paciente con sin compromiso pulmonar. Paciente con glomerulonefritis rápidamente progresiva, obviamente estoy hablando PIC ANCAS, creatinina en 5 y hemorragia alveolar no severa. Y el mismo paciente, pero con hemorragia alveolar severa que está intubado. ¿A quién de estos ustedes le harían recambio plasmático y a quién no? Basado pues en este estudio que puso la doctora Claudia. Emir. Yo creo que si uno se atiene a la medicina basada en la evidencia, aunque esto es un estudio, y hay una cosa que han mencionado antes y que de verdad cobra validez, y es que a pesar de que un estudio sea grande, pues un estudio no siempre nos tiene que cambiar la forma de hacer medicina.
por lo que han venido mencionando mucho de lo que es la medicina de precisión, la medicina individualizada y el análisis ponderado de cada caso. Los pacientes con hemorragia alveolar tienen una alta probabilidad de muerte. Los pacientes con creatininas por encima de 2, si bien creemos o estamos acostumbrados a pensar que tienen menos probabilidad de reversión o de reversibilidad, la vasculitis es una de las enfermedades agradecidas en las que el doctor García, que tiene pues toda la experiencia del mundo y lleva mucho más que nosotros viendo estos casos, uno encuentra que es el paciente que a pesar de los indicadores teóricos de mal pronóstico y de la histopatología de mal pronóstico, uno ve que tanto con los recambios plasmáticos como con los citostáticos, estos pacientes van revirtiendo y muchos pacientes terminan saliendo de diálisis. Para mí, a pesar de los resultados del estudio, de que tendría que contestar con base en medicina basada en la evidencia, que no debería y que son malos candidatos, es difícil cambiar la forma de enfocarlos y quitarle la oportunidad de darle recambios plasmáticos, porque es una terapia que, como bien dijo Jorge, ahora es salvadora en muchos casos. Obviamente, cuando no hay compromiso renopulmonar, sino solamente renal, uno pues tiene la opción de que con la terapia de choque, con esteroides más citostáticos, haya respuesta. Doctora, yo le iba a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de técnica, y perdone, pues, utilizaron por centrífugo o por plasmafiltro? Es muy importante en este tipo de terapias tenerlo en cuenta. Hay básicamente dos grandes maneras de uno hacer recambios plasmáticos o plasmaféresis, que es por la técnica de centrífuga, que es la que hacen los bancos de sangre, que es la tradicional, o utilizando un filtro a través de una máquina, que para nosotros utilizamos la Multifiltrate, pero también las otras compañías tienen otro tipo de máquinas parecidas. Entonces es muy importante aclarar si se utilizó por centrífuga o si fue con plasmafiltro. Doctora, ¿qué nos puede decir de eso? Doctor, la verdad de eso no le sé decir. Creo que en este artículo que lo leo no lo vi, porque igual pues ya han habido otras publicaciones que se han hecho antes, probablemente esté en alguno de los otros suplementos, pero en este de conclusiones no. Eso es muy importante porque si bien es un estudio grande, a nivel mundial, la gran mayoría todavía en nuestra época, la gran mayoría de terapias plasmáticas o recambios plasmáticos, plasmaféresis, la hacen con centrífuga. Y no es lo mismo hacer un recambio plasmático, una plasmaféresis con centrífuga, a hacerlo con una técnica que es con un filtro, con un plasmafiltro. Entonces, eso es una variable muy importante. No vaya a ser que esos resultados no contundentes o no positivos del estudio puedan ser. Y esta variable hay que tenerla en cuenta, es lo primero. Lo segundo, nosotros, por ejemplo, con EMIR, con Fresenius, la experiencia de nosotros es hacer recambio plasmático o plasmaféresis, pero con plasma. Y como yo le he venido diciendo, la experiencia de nosotros en todos estos años es que en general nos ha ido bien cuando, y esas son las indicaciones que más hemos hecho, es cuando hay un componente, como decía ahí, Emir, además de renal, hay un componente pulmonar. Es decir, basado en la pregunta que dice Edwin, si tenemos un paciente con un síndrome de pulmón riñón, con una vasculitis que tiene compromiso alveolar, hemorragia alveolar, definitivamente pienso que hay que tener dentro del armamentario terapéutico hacer recambio plasmático plasmaféresis. Cuando no hay compromiso pulmonar, habría que considerar y evaluar basado en medicina individual o de precisión si no hay una respuesta con las demás terapias. Entonces yo pienso que para todos los compañeros es muy importante aclarar o mirar ahí en el inserto o en el estudio qué técnica utilizaron, porque si es por centrífuga no vamos a ver resultados contundentes, porque con plasmafiltro obviamente es diferente. Entonces es importante aclararlo. Torre, muchas gracias. Y yo creo que es importante para terminar este primer artículo. Totalmente de acuerdo. Aunque no demostró beneficio del recambio plasmático en este escenario de pacientes, lo que decía Cindy ahí lo puso en el chat, había un muy poco porcentaje de pacientes con hemorragia alveolar. De los 700 algo eran 190, creo, más, no más, y 60 severos. Yo creo que con 60 severos, que inclusive estaban en ventilación mecánica, tomar la decisión y darle la oportunidad de hacer el recambio plasmático sería un poco peligroso esta estrategia. Pero lo es claro que el estudio sí demuestra, yo creo, que se deben disminuir los esteroides rápidamente, como lo dice Mir, los esteroides aumentan la mortalidad también en muchos escenarios y más en pacientes en este grupo etario
que es frecuentemente cuando se manifiestan las vasculitis. Claudia, muchas gracias. Doctor Emil, gracias. Muchas gracias. Llamamos al escenario a Villegas, junto con el doctor Nicolás Jaramillo, que van a presentar un artículo sobre cardiología y obviamente nefrología. Emil, Jorge, muchas gracias. Ya está preparándose Iván. Jorge, algunos hicieron, Fresenius estuvo vinculado en el estudio, entonces además que no sé todos, pero sí estuvo vinculado para que sepas pues que me imagino que hicieron con lo que ustedes lo hacen. Sí, yo creo que de pronto hay un porcentaje con plasmafiltro y otro porcentaje con centrífuga. Sí, total. Pero pienso que hoy en día lo ideal en estos escenarios es hacerlo con plasmafiltro. Tiene mucho más precisión. Y bueno, Edwin, tú que estás con nosotros en el Manuel, tú te has dado cuenta de los pacienticos. ¿Cómo es tu apreciación? ¿Tú has visto que has tenido como...? No, yo creo que la primera persona que los ve cuando por nefrología clínica somos nosotros, claro, y ustedes inmediatamente intervienen, es decir, la experiencia ha sido muy buena, la verdad. Sí. Les ha ido muy bien. Sí, de acuerdo. Lo que decía Mirito. Doctor Iván. Bueno, estoy listo para entrar, pero no me deja entrar que porque está muy ocupado todo. Hola. Muy bien, lo vimos muy bien, le vemos... Sí, pero es que el stage is full, debe ser que... a ver, hombre, ahora sí ya. Es que no me dejaba, ya sí me va a dejar. Estamos 4 nomás. Sí. Y voy a compartir. A ver, hombre. Juan. Ahí está el doctor Nicolás también. Listo. Lo va a silenciar el doctor Nicolás mientras se comienza el doctor Iván. Entrar a la aplicación. No. Juancho. Juan Carlos. A ver, hombre, que no he podido que me quiten este artículo para yo poder entrar con el mío. Póngalo en Action y compartir. Ya hice. Antes tengo que desactivar pantalla, pero es que... A ver, Juan tiene que quitar a lo que trajo Claudia para yo poder entrar. Activar, compartir pantalla. No. A ver qué. Club de revistas. Apenas. Juancho. No. Juancho. ¿Cómo hago para compartir, pues, hombre? Déjeme, yo le colaboro. Si quiere, abra la diapositiva. Sí, ya está ahí, sí. Ahí está, listo. No, la primera, la número 1, ahí está. Es que no aparece aquí. Ya, compartir, listo. Ahí sí. ¿Ya la están viendo o no? Sí, señor. Dele ahí ya a presentar. Muy bien. Sí, listo. ¿Ya la están viendo? ¿Todos la están viendo? Sí, señor. Bueno. Ya el doctor Nicolás también está en escena por si lo quiere presentar. Bueno. Está el doctor. Nicolás Jaramillo es un cardiólogo, lo invité porque vamos a hablar mal de los cardiólogos hoy. Entonces necesito que él esté ahí para que se defienda a todo el grupo de cardiólogos. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Perfecto. Bueno, el artículo salió este mes en la revista de enfermedades del riñón, AJKD, y se dice el argumento para abolir el screening cardíaco de los pacientes
asintomáticos que van para trasplante renal. Y es hecho en el Reino Unido, en la Universidad de Birmingham, por un doctor de apellido Sharif. Entonces, es un artículo en el cual él revisa todo, cuáles son los argumentos, porque nosotros los médicos tragamos muy entero. Y así como ahora estaban hablando de plasmaferesis, y toda la vida hemos querido hacer plasmaferesis, así no sirva, o ponemos dosis altas de glucocorticoides, así no sean necesarias, estamos haciendo posiblemente más exámenes de los que necesitamos. ¿Por qué debemos hacer un screening pretrasplante renal? Y ahí está el doctor García, que tiene buena experiencia, y los que trabajan con trasplante. Yo ya no trabajo con esto. Primero, pues porque la disfunción del ventrículo izquierdo es más frecuente en los pacientes con falla renal. Segundo, tienen un riesgo de muerte mucho más alto y 5 veces por lo menos más valvulopatías. Tienen enfermedad coronaria oculta en más del 50% en un vaso, hasta en la mitad de los casos. Y porque la muerte cardiovascular, y esto ya lo conocemos muy bien desde hace muchos años, el corazón y el riñón son novios, hermanitos, andan por todas partes, de modo que cualquier paciente con falla renal se muere por daño cardiovascular 20 veces más frecuente que la población general. Y el segundo argumento importante de por qué hacer screening es porque los donantes son muy escasos. Si hubiera miles de donantes y sobraran, seguramente si le pondríamos el riñón a todas las personas. Pero también es importante que ustedes sepan que es independiente de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Esto, y posiblemente tiene que ver mucho. Primero, es decir, que un paciente, aunque no sea hipertenso y diabético, también se va a morir más frecuente del corazón, y es porque hay toxinas urémicas, hay disfunción endotelial, calcificación y demás, cuando todo el mundo usa calcio y calcitriol, y porque los pacientes están inflamados. Entonces, por esta razón es muy lógico hacer un screening. ¿Qué pasa por trasplante renal? Pues trasplante renal es un hecho que el trasplante mejora la supervivencia respecto a la diálisis, no hay ninguna duda. Incluso si un paciente tiene una fracción de eyección menor del 40%, mejora tremendamente la disfunción del ventrículo izquierdo en casi todos los pacientes. Y de todos modos, tengan en cuenta que el riesgo cardiovascular ya no depende en ese momento de inflamación, sino que vuelven los factores tradicionales, la obesidad, el cigarrillo y la inmunosupresión, fundamental en estos casos. Además, hay una cosa que llama el efecto perioperatorio, que influye en que en los primeros meses aumente la muerte cardiovascular en los primeros meses post-trasplante renal. Por esta razón, uno dice, hombre, un buen screening preoperatorio evitaría que nosotros llevemos pobres candidatos. Y es posible que esto sí sea así. Y miren ustedes en esta gráfica, lo están viendo muy bien, muchos pacientes permanecen en la lista de espera y sobrevivirán más si usted les pone un donante vivo que un donante cadavérico, pero en cualquier caso, un trasplante es mucho mejor que estar en la lista de espera. Y miren ustedes aquí al lado izquierdo que si un paciente es bien chequeado desde el punto de vista cardiovascular con un screening antes del trasplante, usted pudiera mejorar el riesgo postoperatorio. Entonces, hasta ahora estamos aquí, como que es muy lógico lo que ha pasado toda la vida. Hay que hacer un screening pretrasplante renal a todo el mundo. Miren ustedes, a los que le encantan las guías, el exceso de guías que hay. Hay guías americanas, guías europeas, guías canadienses, y seguramente debe haber guías colombianas que yo no las conozco. Pero son tantas las guías, Cadoque, Cadigo, que estamos mamados de las guías. Y estamos mamados de las guías, así como estamos mamados de los webinars, y estamos mamados de tanta información en todas cosas. Y hay una cosa que además de pandemia se llama infodemia. E infodemia es el exceso de información. Y hay tanto exceso de información que no sabemos quién tiene la razón y cuándo las cosas son verdad. Y por esta razón, entonces uno tiene que empezar a sedimentar qué es verdad y qué es mentira y qué es lo más adecuado. Por ejemplo, la Asociación del Reino Unido llegó a esta conclusión. Sugerimos que no hay evidencia
de que el screening pretrasplante para enfermedad coronaria en pacientes asintomáticos con falla renal establecida sea efectivo para prevenir eventos cardíacos futuros o para reducir la mortalidad por trasplante renal. Esto lo dice recientemente todos los nefrólogos del Reino Unido. Y hay varios estudios en los cuales se basan para decir esto. Hay un estudio que salió hace 15 años en el New England Journal of Medicine, conducido por un doctor de apellido McFalls, en los cuales aplican esto. Ojo, todo lo que estoy diciendo es que se aplica a trasplante renal, lo que se ha aplicado a otras cosas. Entonces, las grandes cirugías cardiovasculares o cirugías muy grandes normalmente evalúan a los pacientes con screening cardiovascular para ver si el paciente sí puede ir a una de estas cirugías. Y entonces hicieron un estudio en 18 hospitales de veteranos con casi 6.000 pacientes, en los cuales mostraron que había 500 pacientes con un riesgo cardiovascular presuntivo muy alto y que según las imágenes de estrés tenían enfermedad coronaria. ¿Qué hicieron con ellos? Hombre, o lo revascularizaban o no lo revascularizaban. A los que lo revascularizaban podía ser que le hacían corazón abierto, les ponían stent. ¿Qué pasó con todo esto? Que la mortalidad un mes después de haber hecho esta revascularización y que llevaran al paciente a la cirugía grande que le iban a hacer, no cambió. Es decir, que se mueren igual los pacientes en todos los casos. Y a los 3 años se murieron los mismos, la quinta parte de los pacientes. Es decir, que usted, para una cirugía grande, hacer un screening y revascularizar un paciente o hacerle stent, pues hombre, el paciente se va a morir igual, le va a pasar lo mismo. ¿Qué dicen hoy en día de esas cosas que les mostré ahora, como 20 guías, que uno no se las mama para leerlas? ¿Qué dicen las sociedades americanas y europeas? Pues hombre, hay que decir que si usted tiene una carga isquémica por imágenes de perfusión, ese paciente tiene que ir a una intervención. Eso es lo que queda claro. Pero hay varios artículos que desdicen esto. El COURAGE es Clinical Outcomes, que utiliza la revascularización y evaluación agresiva de drogas, que fue publicado por Mancini en el HAC, o sea, el Journal American College of Cardiology cardiovascular, de intervención cardiovascular, y fue un metaanálisis. Él dijo, es muy distinto lo que es carga anatómica, o sea, ver una coronariografía o ver una carga isquémica por screening. ¿Qué encontró? En cualquier caso, que no había beneficio en estos pacientes con ese metaanálisis de hacer esto que le estaba diciendo. Un screening o angiografía pretrasplante renal a favor y en contra. Hay 2 estudios grandes. En el 2016 en Transplantation, el grupo de Lima. ¿Qué encontró el grupo de Lima? De 1.700 pacientes candidatos a trasplante renal, de ellos 600 se lograron trasplantar y definieron como factores de riesgo principales tener diabetes, ser anciano, o sea, mayor de 50 años para arriba, que ya de 50, 60 y 70 hoy en día está muy estigmatizada toda la humanidad ya como viejitos, o tener enfermedad cardiovascular. Les cuento, la mitad no tenía estos factores de riesgo de los 1.696, tenía un factor de riesgo de estos que menciono aquí, la tercera parte, 2 factores de riesgo, la otra tercera parte, y 3 factores de riesgo, o sea, diabetes, mayores de edad y enfermedad cardiovascular, la cuarta parte de los pacientes. Miren ustedes que para aquellos que tenían bajo riesgo, no les hacían nada. Para los que tenían riesgo moderado, o sea, 1 o 2 factores, les hacían estudios de estrés. Y para aquellos que tenían 3 factores, les hacían directamente estudio anatómico, o sea, coronariografía. ¿Qué pasó? La supervivencia fue igual, estuvieran revascularizados o no estos pacientes. Después viene el año pasado un estudio de Dunn y colaboradores abierto y que se puede consultar gratis, en el cual evalúa 17.000 pacientes del seguimiento americano de trasplantes, ¿sí? El USR Data System, y muestra
que si usted hace un test de esfuerzo pre-trasplante, 18 meses post-trasplante, no hay ningún cambio en cuanto a muerte, infarto fatal o no fatal e infarto el primer mes post-trasplante. Entonces miren ustedes que este estudio con 17,000 pacientes y con pruebas de esfuerzo, como siempre nos obligan a hacer a todos los pacientes trasplantados, y muy bueno que aquí está la doctora Inge de Sura, porque ellos mandan mucho paciente a trasplante para saber cómo están gastando la platica en las evaluaciones pre-trasplante renal de sus pacientes. ¿Qué estudios hay planeados o en curso y cuáles han desistido? Un tipo que hace mucho estudio se llama Kasiske. Pues el Kasiske evaluó que para tener poder estadístico tenía que tener 4,000 pacientes entre si debía hacer o no screening pre-trasplante y desistió por los altos costos. Y hay un estudio en curso en Canadá y Nueva Zelanda que se llama el estudio CARS con 3,000 pacientes en las cuales ellos vieron en los pacientes que a todos le hacían un screening inicial, pero ya cuando estaban adentro, ya cuando estaban en lista de espera, el paciente ya no se le iba a hacer más screening, o sea, se le hizo un estudio cardiovascular al principio, pero ya no se le iba a hacer. Y evaluaron lo que quieren ellos evaluar, porque todavía no está definido, es qué beneficios hay contra qué costos tiene todo esto. En la evaluación preestudio, le preguntaron a 15 centros entre Canadá y Nueva Zelanda y Australia que qué opinaban todos los médicos que hacían trasplante. Pues les cuento que de 15 centros a los que presentaron, 13 centros dicen que hay que hacer eso. Entonces miren ustedes que hasta ahora lo que estamos viendo es que nos da un poquito de susto no hacer las cosas. Desventaja de todo esto, pues hombre, es más costoso. Segundo, gasta tiempo. Tercero, los pacientes se irradian, porque una evaluación cardíaca es más irradiante que un TAC. Porque el paciente tenía que ir a cirugía o intervencionismo y porque definitivamente la mortalidad es alta y el beneficio es dudoso en la falla renal, como lo muestran pues múltiples artículos. En conclusión, si nosotros decimos que hay que hacer trasplante, evaluación pretrasplante cardíaco a los pacientes que van para trasplante renal, que son asintomáticos, entonces, ¿por qué no le seguimos haciendo estudios vasculares cerebrales si sabemos que en los primeros 6 meses por trasplante renal hay más enfermedad cerebrovascular? Entonces, ¿por qué no se ha popularizado eso para que sea igual al corazón? ¿Qué es lo que pasa? Que los médicos, como cualquier ser humano, somos humanos, queremos, por una respuesta intuitiva, hacer screening. No sé si ustedes saben que hay un psicólogo de apellido Kahneman, Daniel Kahneman, que escribió un famoso libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y cuando él escribió ese libro, este tipo le ganó el premio Nobel. Y es muy interesante porque él dice que nosotros tenemos 2 sistemas para reaccionar a todo, el rápido y el despacio. Y ustedes han visto que uno muchas veces tiene que pedir disculpas, posiblemente porque se emberracó y actuó con el rápido, y cuando actuó con el sistema despacio, uno se da cuenta que las cosas no son así. Entonces, en todos estos casos hay mucha ansiedad clínica, y lo que es cierto es que la práctica defectuosa y discriminatoria dictada por la evidencia clínica ambigua y sesgada por el médico está racionando el acceso al trasplante renal y debe pararse. Esta es la conclusión final que da el autor del artículo que les menciono de la JKD. Pero esto es muy evidente para muchas cosas en la práctica médica, y la semana entrante les quiero presentar otro artículo que va muy de la mano sobre beta bloqueadores en falla renal en viejitos, que tiene mucho que ver con todo esto, para que nos demos cuenta que nosotros estamos haciendo mucha medicina basada en ninguna evidencia, sino basada en miedo, en ansiedad y en respuestas intuitivas. Muchas gracias, señores. Doctor Iván, muy, muy, muy bueno su artículo, súper interesante. Es decir, y va también para el doctor Nicolás, que estamos sobrediagnosticando la enfermedad coronaria, porque si el doctor Nicolás hace una coronariografía a un paciente que va a ir a trasplante, y si le ve una corona tapada, la destapa, porque pues para eso él estudió eso, y si lo ve tapado, pues lo destapa, ¿cierto?
pero impresionante que no cambie la mortalidad. Pero está la contraparte también de los cirujanos, de los anestesiólogos, porque ellos dicen que el test de esfuerzo más severo que puede tener un paciente es precisamente la cirugía. Y posiblemente muchas de las guías de las valoraciones prequirúrgicas son basadas precisamente en los algoritmos de manejo de los anestesiólogos. ¿Qué opina el doctor Nicolás al respecto? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, Iván, muchas gracias, excelente la presentación, básicamente porque la pones en contexto. Sí, estás tratando un paciente con mucha dificultad porque es que lo pones como asintomático. Cuando uno es médico y está retado frente a las cosas fáciles, como es, por ejemplo, un paciente sintomático, fácilmente se definen las situaciones. Como dice Iván, si yo estoy con un paciente, ¿me están oyendo bien? ¿Me Sí, oyen bien? sí, Ok. sí. Cuando estamos frente a pacientes con enfermedad coronaria y está sintomático el paciente, está claro que cualquiera de las acciones que nosotros como cardiólogos o los cirujanos cardiovasculares hacen en la toma de decisiones de poner o unos puentes o yo poner unos estenes, ya enseguida hablamos acerca de manejo también médico. Quito la sintomatología, no quito mortalidad. Muy claramente Iván lo está diciendo, es cierto. Eso es lo que hemos comenzado a ver. Cómo mejoramos calidad de vida es frente a síntomas que son quitados por la acción que yo estoy haciendo. Pero no incido en la mortalidad. En la mortalidad yo he visto desde el punto de vista de estudios que solamente cuando estoy tratando pacientes de alto riesgo cardiovascular con enfermedad coronaria de 3 vasos, incluyendo tronco principal izquierdo, incido en mortalidad. En lo otro, incido en calidad de vida. Eso es diferente y lo que está diciendo Iván es absolutamente cierto. Y frente a la pregunta tuya, doctor Quintero, cuando usted me habla de que me mandan un paciente pretrasplante, yo le encuentro, desgraciadamente, una enfermedad coronaria y no tengo ninguna otra prueba específica, sino simple y llanamente una evidencia de que estoy frente a una placa ateromatosa que me está ocupando más del 70%, eso lo llamamos nosotros hemodinámicamente importante, no tengo sino una acción. O saco el catéter y le digo a la EPS y le digo a su nefrólogo, vea, tiene una enfermedad de este tipo, no sé si es funcional o no. ¿La hago o no la hago? Me resulta la EPS y me dice, no le pago la segunda acción, ¿usted por qué no actuó sobre ese paciente? Si yo le digo a la EPS y le digo al nefrólogo, yo tengo que hacerle una funcionalidad al flujo. Yo tengo forma de evaluar esa placa, si está o no realmente condicionando isquemia. ¿Cómo? Con un proceso fisiológico que yo hago con la valoración de flujo fraccional residual. Eso lo tengo que hacer con una pequeña guía que meto dentro de la arteria y hago un gradiente. Si ese gradiente está claramente establecido de mayor de 0.8, esa arteria debe ser intervenida. Y ya se hizo ese estudio de la FFR activa, que es lo único que me cambiaría la condición de vida en lo que es mortalidad, no morbilidad, sino mortalidad. Ahí es donde queda lo que dice Iván. Nos estamos volviendo muy de estoy haciendo eso, ojimetría al tomar las decisiones, no funcionalidad. Y también lo que dice Iván es cierto con el estudio. Son estudios que desgraciadamente hasta el CARS que Iván dijo, que es el último que hicieron, tiene una debilidad epidemiológica y estadística muy compleja, porque no tienen estudios comparativos con poblaciones comparativas, que eso es lo que hace que sea muy débil el tipo de estadística que se tienen en los estudios posteriores. Este estudio prospectivo que se está llevando entre los neozelandeses y los canadienses ya tiene un grupo comparativo, es un gran punto para tener en cuenta y es multicéntrico, en donde
posiblemente vamos a tener una muy buena respuesta. Pero lo que se está hablando claramente es verdad. Estamos haciendo screening en asintomáticos donde no debemos ni tenemos un accionar en la mortalidad, que es básicamente a lo que nosotros buscamos. Emir, tenías una pregunta. Básicamente, doctor Jaramillo, buenas noches. Sobre lo mismo, ahora ha cogido mucha fuerza, pues en general en la población, incluso no renal, después del estudio de isquemia, la verdadera utilidad de intervención en paciente con enfermedad coronaria pero estable. Al igual que nos pasa con muchas cosas en medicina, para nosotros es muy difícil aprender a pensar así. No sé cuál es su opinión. Muchas gracias, Emir. ¿Cómo has estado? Bien. Bien, gracias. Primero que todo, sí. Cuando tú tocas el estudio isquemia tiene muchos problemas porque fue un poco complejo su análisis estadístico. El Courage, que el que Iván estuvo conversando, es un estudio mucho más conciso y desde el punto de vista epidemiológico y estadístico muy sólido. Comenzó a mostrar lo que estás tú diciendo en mí, cómo en un momento determinado el realizar en caliente las revascularizaciones de arterias o incluso en pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología, especialmente en lo que se llaman anginas crónicas estables, no hay derecho para estarlas tocando. Crónica estable. Aquí meten ustedes en el estudio un paciente que es estable, de alto riesgo, está calificado de alto riesgo porque tiene procesos inflamatorios tenaces, que es un paciente pretrasplante, pero que está en una diálisis constante. Alto riesgo, se ha tomado que es un alto riesgo, pero lo que dice Iván es cierto. Alto riesgo es porque viene la tradición, no porque se está estableciendo como paciente que alta mortalidad desde el punto de vista cardiovascular, si yo lo clasifico o no lo clasifico con los estudios que yo tengo previamente. ¿Un cateterismo es clasificador? No, está mostrando esa anatomía, no está mostrando fisiología, que es muy diferente. La anatomía a la fisiología dista mucho, incluso hay veces que las arterias, y por eso el estudio isquemia comienza a replantear al médico tratante y al médico que es el interventor de placas que no son fisiológicamente, a pesar de ser anatómicamente importantes. Por eso la fisiología de la función de las arterias y las placas ateromatosas ha venido ganando mucho terreno. Lo que pasa es que encarece la medicina en cierto sentido. Pues quitaría la colocación de estenes que no tienen que ser puestos, pero obliga a que se implemente una nueva modalidad que es la parte fisiológica dentro de los laboratorios de hemodinámica. Doctor Nicolás, una pregunta. En el paciente Sí. asintomático, con una muy buena clase funcional. Sintomático. Asintomático. Asintomático, sí. Que por Perfecto. edad y por morbilidades y que va a ser llevado o está en protocolo de trasplante renal, le hagan algún estudio como perfusión miocárdica, ecoestrés con dobutamina, y si sale positivo, que muy seguramente va a salir positivo, pero si está asintomático, ¿se debe llevar a estratificación invasiva o no? Según lo que tenemos ahora, desgraciadamente, yo te voy a decir una cosa sincera, no hay un anestesiólogo que te lo acepte llevar al trasplante sin que se haya intervenido. No te lo acepta. Total. Yo te puedo decir, no, tranquilo, vea, ese paciente no le haga nada, no le toco esa arteria. Te lo devuelve el anestesiólogo. Ustedes yo creo que han tenido esa experiencia. El problema grave es lo que tú estás diciendo, la funcionalidad. Cuando yo hago una perfusión miocárdica, cuando yo hago una ecoestrés, la posibilidad de que se sea positivo es a veces
falsos positivos, entre comillas, por la funcionalidad, porque hay microvasculatura comprometida. Pero la microvasculatura, como dice este estudio, posiblemente no defienda la mortalidad del paciente. Pues, tal vez la morbilidad, pero la mortalidad no la va a cambiar, a no ser que yo le haga funcionalidad clara a ese hallazgo que tengo de una arteria con una coronaria que en un momento determinado tiene una estenosis severa. Cuando yo me acompaño de estos estados funcionales, de pronto, si yo coincido, encuentro una arteria descendente anterior, con un cateterismo previo, con una ecocardiografía de estrés que me dice francamente que el paciente desata un estado isquémico y una disquinesia, que es un movimiento aneurismático inclusive de la pared, o que hace una franca hipocinesia cuando está siendo el aumento de la frecuencia cardíaca durante el procedimiento de la eco con estrés, yo estoy ahí autorizado a intervenir esa arteria, a pesar de estar asintomático hasta el momento. Por eso lo que está diciendo Iván es cierto. Yo lo intervengo porque estoy autorizado por la isquemia que está desencadenando esta zona. Pero otra cosa es que yo a ese paciente le vaya a salvar estado de mortalidad, como está demostrando los estudios previos que se estaban viendo. Esos estudios nos están demostrando de que estamos sobreactuando, a pesar de que estamos haciendo un cateterismo, una angioplastia sobre una zona que relativamente es isquémica, no le estoy quitando mortalidad. Y eso ya lo sabemos desde hace mucho rato. El cateterismo y la angioplastia específicamente no mejoran mortalidad, mejoran morbilidad, sobre todo en el área de isquemia que esté manifestándose. Por eso un asintomático es muy complejo manejarlo. Ustedes también ven una cosa, los pacientes con falla renal establecida y los pacientes diabéticos se comportan muy parecido en el sentido de que tienen muy pocas defensas en el sentido de receptoría de dolor, o sea que están por debajo de las manifestaciones de protección con el dolor anginoso. Son muy atípicos e incluso son muy asintomáticos. Ese es uno de los problemas de esta población. Pero nos faltan muchos estudios. Como dice Iván, también muy cierto. Tenemos muchos guías que todas las sociedades están sacando, pero lo que sabemos es que el paciente asintomático es un paciente de muy difícil manejo porque definitivamente no tenemos unas buenas guías. Doctor Nicolás. Yo quisiera comentar dos cosas, 2 minutos nomás. Me parece que últimamente están apareciendo varios artículos acerca del screening de diferentes enfermedades crónicas. Hace poco revisaba yo sobre cáncer y el screening decía muy claro que no se justificaba hacerle un screening a un paciente que tiene una sobrevida menos de 5 años. Siempre se ha planteado, ¿hay necesidad de hacerle un screening a los pacientes que van para trasplante renal? Yo creo que sí, porque la sobrevida del paciente que va para trasplante renal es mayor de 15 años, o sea que hay una justificación. Y sobre todo que se ha determinado puntos muy claves en los pacientes que tienen alto riesgo, que son los pacientes que ustedes han dicho, los que comentaron, que son los pacientes diabéticos, pacientes mayores de 65 años, que pueden tener valvulopatías, o pacientes que tienen más de 10 años en diálisis, dado de que la enfermedad renal produce calcificaciones. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? Esos son pacientes que si usted los manda a una prueba para hacerle una prueba de ejercicio, todas van a ser insuficientes porque el paciente es un paciente viejo, que le falta una pierna, que no es capaz de hacerlo. O sea que siempre se tiene como punto de partida hacerle una gammagrafía. La gammagrafía quizás puede brindarnos algo de ayuda. Depende mucho operador dependiente, más o menos en un 85% nos puede servir. O sea que pacientes diabéticos mayores de 20 años que sean sintomáticos
o paciente que tenga más de 10 años o que tenga calcificaciones vasculares, se justifica hacerle al paciente una gammagrafía. Si es positiva, hay que hacerle una intervención. Esa intervención, como decía el doctor Jaramillo, es muy importante. Si tiene compromiso del lado izquierdo, más de 2 vasos o 3 vasos mayores del 75%, ese es un paciente para intervención. ¿Qué se le va a hacer? Una simple angioplastia no sirve absolutamente. Se cortó la llamada. Bueno, Doctor Iván, entonces yo algo creo que ya... algo más para añadir. No, hombre, yo lo único que quiero es agradecerle a todos, simplemente decirles que en medicina tragamos muy entero, que nos da miedo de todo, que hacemos mucho por miedo. En Estados Unidos dializan a toda la gente de 85 años por miedo a una demanda. En Inglaterra, en cambio, a todos los de 70 los llevan a un grupo de nefrólogos para ver si sí lo pueden dializar. Nosotros todavía tenemos que avanzar mucho en esto porque también somos tímidos. Hasta ahora estamos ya pensando en demandas, pero tenemos que racionalizar el costo y los gastos. Lástima que la doctora Inge no tenía sonido para hablar. Ella ha dicho que la plata la gastan las entidades transplantadoras, no Sura, pero finalmente Sura paga unos paquetes. Estoy hablando pues en general de la relación entre EPS y hospitales y grupos de trasplante. Yo creo que esto es un ejemplo para que optimicemos todo mejor y el exceso de infodemia sepamos, no sé, pero saber qué es lo que estamos leyendo y qué se justifica. Yo creo que ya es hora de que nos despidamos, agradecerles. Yo quería de pronto, Iván, antes de que tú despidas, 2 palabritas. Sí. Decinos, Nico. Con respecto a las guías, yo creo que se han ido replanteando cosas y cosas crónicas, como por ejemplo, se expuso toda la vida 100 años de aspirina. Miren cómo en el contexto de nosotros comenzó a caer ese pedestal de la aspirina. En el contexto de la enfermedad coronaria, como decía ahora, el estudio isquemia, el estudio Courage, comienzan entonces a replantearnos. Y en Estados Unidos hay centros especificados donde básicamente lo que se está haciendo es medir muy bien la pertinencia de utilización de los recursos. Y si usted no comprueba, por eso estoy hablando de coronarias, si usted no comprueba que ese stent que usted puso lo tiene documentado como fisiológicamente necesario, a su hospital le cobran o sea, o no se lo pagan. Así de claro es. Entonces yo creo que se ha venido lo que tú dices. El miedo ha venido también ganando un terreno en el cual ya no es el miedo, sino que tiene usted que tener una base fundamental, unas guías establecidas y de pronto tener claridad con respecto a lo que se está ofreciendo para también no ser un despilfarrador de los medios económicos que se tienen, que son bien escasos. Muchas gracias nuevamente por la invitación, delicioso haber compartido con ustedes este conocimiento y haber visto la exposición de Iván, que fue bien agradable. Doctor Nicolás, muchas gracias a usted por la compañía. Doctor Iván, muchas gracias. Claudia y al resto de los que nos acompañó a este club de revista. No sé si Jorge va a hablar algo más o ya nos podemos despedir. Saludar a Nicolás y felicitar a Iván por su excelente presentación. Y bueno, Nicolás, espero que sigas estando acá en estos eventos y felicitarte, Edwin, por esta iniciativa. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos y nos vemos en 8 días si Dios quiere. Hasta mañana. Feliz noche.